Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Eduardo Leta Cruz de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Vamos a hablar sobre el proceso de ensamble, sobre la materia de procesos de manufactura. Un ensamble es dos o más partes separadas que se unen para formar una nueva entidad. Los componentes de esta quedan unidos en forma permanente. El método no permanente es un ensamble mecánico en el que se aseguran dos o más partes de una unión que puede desarmarse cuando convenga, llevado a cabo por tornillos, tuercas, entre otros. La función básica del proceso de ensamble es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o subconjunto completo. La unión de las partes se puede lograr con una soldadura de arco o de gas, soldadura blanda o dura con el uso de sujetadores mecánicos o adhesivos. Sujeción mecánica se puede lograr por medio de tornillos, remaches, rublones, pasadores, cuñas, cuñones por ajuste a presión. Estos últimos se consideran semipermanentes. Las efectuadas con otros sujetadores mecánicos no son permanentes. Los mecánicos con más costosos requieren capacidad en la reparación de partes por unir. Razón por la que se utilizan: facilidad de manufactura, facilidad de ensamble y transporte, facilidad de desarmado, mantenimiento y reemplazo o reparación de partes, facilidad de crear diseños que requieran uniones móviles como bisagras, mecanismos de corredor, componentes y soportes ajustables, menor costo general de manufactura del producto. El método permanente es ensamble mecánico, tornillos, tuercas y pernos. Los tornillos y los pernos son sujetadores con roscas externas. Hay una diferencia técnica entre un tornillo y un perno, que con frecuencia se confunde con el uso popular. Un tornillo es un sujetador con roscas externas que por lo general se ensambla en un orificio roscado ciego. Un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en las partes y se asegura con una tuerca al lado opuesto. Existen distintos tipos de cabezas para los tornillos y los pernos. Entre estos destacan los de siguiente figura: otros sujetadores, roscados y equipos relacionados. Los insertos con tornillos de rosca son pernos sin cabeza con roscas internas o rollos de alambre hechos para insertarse en un orificio sin rosca y para adaptar un sujetador con rosca externa. Los sujetadores roscados prisioneros son sujetadores con roscas que han presamblado permanentemente en las partes que se van a unir. Las aplicaciones es unir o fijar elementos de ensamble, ajustar y sellar, transmitir cargas entre los miembros o hacia el entorno, unir, garantizar independencia y desmontabilidad. Las desventajas de estas son tendencias de aflojamiento, requiere seguro contra el aflojamiento, requiere concentradores de esfuerzo, requiere de holgaduras amplias y de centrados precisos. El método permanente. Algunas partes se unen de modo permanente con soldaduras eléctricas o de gas, soldaduras blandas o duras, y algunos adhesivos. La soldadura se efectúa con el uso de calor de presión o ambos. El calor producirá ciertos efectos sobre las partes unidas para satisfacer la amplia variedad de necesidades en la manufactura. Se han desarrollado y están en uso. Las soldaduras es un proceso de unión de materiales en la cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente del calor o presión. La soldadura es un proceso relativamente nuevo. Su importancia comercial y su tecnología se deriva a la siguiente. La soldadura proporciona unión permanente. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes en términos de uso, materiales y costo de fabricación. La soldadura no se limita al ambiente de fábrica, puede realizarse en el campo. Tenemos tipos de soldadura, que sería soldadura por fusión, soldadura de estado sólido, soldadura por difusión, soldadura por fricción y soldadura ultrasónica. La fusión es un proceso que usan el calor para fundir los materiales base en muchas operaciones de soldadura por fusión. Se añade un metal de aporte a la combinación fundida para facilitar el proceso y aportar volumen y resistencia a la unión soldada.
La soldadura de estado sólido. Este proceso se refiere a los procesos de unión en los cuales la fusión proviene de la aplicación de presión solamente a una combinación de calor y presión. La soldadura por difusión. Las partes se colocan juntos bajo presión a una temperatura elevada. Soldadura por fricción es un proceso similar a la de difusión, solo que la temperatura se obtiene al friccionar las partes a unir. Y la ultrasónica, que se realiza aplicando una presión moderada entre dos partes y un movimiento oscilatorio a frecuencias ultrasónicas en una dirección paralela a las superficies de contacto. También existen otros tipos de soldaduras como la metálica con arco protegido, la metálica con arco eléctrico y gas, con núcleo fundente, electrogaseosa, con arco sumergido. Y la soldadura por resistencia es principalmente un tipo de soldadura por la fusión donde el calor se obtiene mediante la generación de una gran resistencia eléctrica dirigida hacia el flujo de corriente en la unión que se va a soltar. Pues esto sería todo sobre los métodos no permanentes, semipermanentes y no permanentes.